Ahora sí, discúlpenme, el micrófono estaba apagado. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la presentación que vamos a dar de la línea de baterías de Atlantic Power, ¿no? Aquí vamos a hacer la cobertura de gran parte de los productos que tenemos como soluciones de respaldo de energía, ¿no? En baterías, tanto baterías plomo ácido beryllia como la serie de baterías de ion de litio. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la primera parte. ¿Me confirma si están viendo la compartida de pantalla? Bien. Es la presentación de las baterías beryllia, litio, cuál debo instalar para mi sistema de respaldo. Bien, este es el temario básico, donde vamos a ver, que vamos a ver en la presentación. Vamos a empezar con la introducción, el video que ya lo han visto, el alcance y objetivos de la presentación, un breve glosario que es necesario para que entiendan la terminología utilizada en este tipo de baterías, los estándares y recomendaciones. Empezamos con las baterías de la serie beryllia, su construcción, sus tipos, las curvas principales. Después pasamos a una trivia, donde se van a hacer unas cuantas consultas respecto a esta primera parte. Luego continuamos con el tema de las baterías de ion litio, de litio y hierro fosfato, su construcción, sus tipos, curvas, las ventajas y desventajas de ambos tipos de baterías, ¿no? Las ventajas beryllia y ventajas litio. El dimensionamiento que se utiliza en estas baterías y algunos criterios, ¿no? De cómo y cuál seleccionar. ¿Cuál es el alcance de esta presentación, ¿no? Es presentar la oferta de baterías Atlantic Power para aplicaciones en sistemas de respaldo de energía de tipo estacionario. Ese es uno de los objetivos. El otro es proporcionar el conocimiento básico, ¿no? Que permita al participante decidir de manera correcta cuál es la tecnología adecuada para sus requerimientos. Este es un alcance general y básico de esta presentación. Bien, tenemos acá un glosario de terminología. Hemos decidido colocarlo al principio y les recomendaría, ya que están con la computadora, si pudieran sacarse una captura de esta pantalla, porque vamos a hacer referencia a varios de estos términos durante la presentación y para que se ubiquen un poco mejor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si en alguna parte de la presentación mencionamos el término BMS, es mejor que tengan un pequeño ayuda a memoria que les ayude, ¿no? A identificar a qué se refiere el término al cual nos referimos, ¿no? Bueno, en esta terminología utilizamos, por ejemplo, el término FLA, que se refiere a las baterías de plomo ácido inundadas. Es la batería estándar que todos ustedes conocen, es la batería de automóvil, plomo ácido, ¿no? Que utilizamos en los automóviles. El término beryllia se refiere a Bulk Regulated Lead Acid, que son las baterías plomo ácido, pero que tienen una válvula regulada. Y son baterías que están completamente selladas y en teoría son libres de mantenimiento. No requieren en realidad tanto mantenimiento como las baterías de tipo inundada, pero sí requieren algún tipo de mantenimiento del control de sus voltajes de carga, ajuste de terminales y ese tipo de recomendaciones que se hace para este tipo de batería. Después tenemos las baterías AGM, que es una batería de Absorbed Glass Material, que es un material de vidrio absorbente utilizado en su separador. Lo vamos a ver un poco más adelante. Se utiliza mucho en tecnología de respaldo junto con las baterías de tipo gel. Tenemos las baterías litio hierro fosfato, ¿no? Esta terminología litio hierro fosfato que ven acá, LiFeO, PO4, es la ecuación química con la que está construido el material del cátodo, ¿no?
el material del cátodo principalmente de esta tecnología. El término DOD se refiere a la profundidad de descarga. El OCB significa el voltaje a circuito abierto que se mide en las baterías. Muchas de estas terminologías son aplicables tanto a litio como a baterías de plomo ácido, ¿no? Esta medición, por ejemplo, de voltaje a circuito abierto se da en ambos casos, ¿ya? Después tenemos el estado de carga, que nos indica el estado de carga de la batería. También se aplica en ambos casos, tanto en tecnología litio como en tecnología plomo ácido. El final de carga es el fin de carga, simplemente el fin de carga ya de la batería. El BMS, que es el sistema de gestión de batería. SOH se refiere al estado de salud, ¿no? Estado en el que se encuentra la batería. Aquí hay un error de transcripción, ¿no? Es salud ahí. El MSDS es Material Safety Data Sheet. Es la hoja de seguridad de materiales de construcción de la batería. Ambas tecnologías siempre vienen con su hoja de seguridad, tanto la tecnología plomo ácido BRLA como la tecnología litio LiFePO4. Bueno, tenemos algunos estándares y recomendaciones para estas baterías, principalmente para las baterías BRLA, tanto como las baterías ion litio. Nos vamos a regir por los estándares principalmente de la IEEE. Para las baterías BRLA tenemos el estándar IEEE 485, que da unos lineamientos y recomendaciones muy importantes para trabajar con esta tecnología de baterías. Tenemos otros estándares también de calidad que son importantes, como los ISO, por ejemplo, que son estándares de calidad. Tenemos certificación CE, certificaciones de compatibilidad electromagnética y el Material Safety Data Sheet, que siempre es un documento que acompaña y avala, ¿no?, la calidad de construcción, especialmente del material de construcción de las baterías. Principalmente se refiere a las características de seguridad, ¿no?, de nivel de contaminación y ese tipo de características que tienen las baterías, porque las baterías generalmente vienen construidas en muchos casos con materiales como el plomo, como el ácido y materiales que pueden llegar a ser nocivos. Entonces, estas hojas de seguridad indican las características y los niveles de concentración de estos materiales en las baterías. Bueno, para las baterías de litio también, ¿no?, tenemos los estándares y las recomendaciones. Muchas de estas baterías vienen con el UN38.3, ¿no?, que es un reporte de pruebas que se hacen a los materiales de las baterías. Este reporte de pruebas está establecido por las Naciones Unidas y se utiliza principalmente para el transporte de este tipo de baterías, ¿no? También tenemos las recomendaciones y tenemos las normas de calidad ISO. Tenemos la certificación CE en todas nuestras baterías y la compatibilidad electromagnética. También vienen con su hoja de seguridad, ¿no? En este tipo de baterías seguimos las recomendaciones de la IEEE estándar 1679, que da un lineamiento de todas las características técnicas en general que tiene que tener la tecnología ion litio. Empezamos con las baterías BRLA de la serie Atlantic Power, ATP BRLA. En esta serie tenemos un amplio rango de baterías. Bueno, un concepto para que podamos seguir adelante es una introducción a lo que es, ¿no?, una batería. ¿Qué es una batería? Es una fuente de energía eléctrica DC, de corriente directa. También se le conoce como corriente continua, que almacena y proporciona energía mediante un proceso electroquímico. Una batería no genera energía, almacena, ¿no? Almacena energía. En general, una batería está formada por varias celdas conectadas en serie, donde cada celda está formada por un electrodo positivo, un electrodo negativo en un medio electrónico. Esto se aplica tanto a las baterías plomo ácido como a las baterías de litio. Aplicaciones principales, ¿ya? Se aplican como fuentes de energía móvil en vehículos y equipos portátiles. Y otra aplicación es la fuente de energía estacionaria de respaldo stand-by en sistemas UPS
y plantas de energía DC en un amplio rango de potencias. Como especialistas de la serie Atlantic Power, nosotros nos especializamos en la parte correspondiente a los sistemas de energía estacionaria, que son las plantas DC, los sistemas UPS, los sistemas inversores, rectificadores y la tecnología de batería para uso estacionario. Bien, un breve concepto, ¿no? Les mencionaba que la batería está formada por varias celdas donde se tiene un electrodo positivo, un electrodo negativo y un medio electrolito donde están estos electrodos. ¿Ya? Acá le estoy mostrando una ecuación química en la que no vamos a entrar en mucho detalle porque no es objetivo de esta presentación, pero sí quiero que resaltar un punto, ¿no? Tengo dos electrodos, ya uno que está formado por plomo y tengo otro electrodo que está formado por un dióxido de plomo. Ambos están en un medio electrolito formado por una disolución, ¿no? De ácido sulfúrico en agua, en una relación de 1 a 3 aproximadamente. Tenemos una disolución de ácido sulfúrico en agua, ¿ya? Una cosa muy importante que quiero resaltar acá, y es que el electrolito que forma parte, que es un componente principal, el electrolito para esta batería, está formado por ácido sulfúrico, forma parte de la reacción química. Cuando se hace el proceso de descarga y carga de la batería, el H2SO4, que es el electrolito, participa en la reacción. Este punto es muy importante para que entienda más adelante algunas de las características de ambos tipos de baterías, tanto de la de ácido como de la de litio. ¿Ya? Bien, habíamos mencionado que tenemos las baterías estándar que conocemos, las baterías de automóvil, y tenemos la tecnología PRLA, que es la que nosotros presentamos actualmente, ¿no? Es la batería con la cual, como Atlantic Power, nosotros trabajamos. Básicamente, una batería a plomóxido estándar se la conoce como batería FLA, de tipo inundado. Es una batería que está formada igual, ¿no? Tiene una placa positiva, placa negativa en un electrolito en estado líquido, ¿no? Esto está abierto. Generalmente existen unas tapitas que se utilizan para alguna vez recargar más ácido, más agua destilado, alguna vez meter un densímetro para ver el nivel de densidad de la batería. Este tipo de batería se utiliza en automóviles en general. Tiene una característica en la cual los procesos químicos que se forman, ¿no? El momento de cargarla o descargarla dan lugar a la liberación de oxígeno e hidrógeno. Pero como es una batería que se usa en automóviles y se requiere mantenimiento, se le completa el electrolito en algunos casos, en caso de que esto se derrame o en caso de que falte, ¿no? Nivel de electrolito. Esta aplicación no es práctica para usos, digamos, en sistemas de energía, ¿no? Donde se requiere trabajar con otros diferentes rangos de potencia, se requiere que la batería se pueda instalar de una manera limpia y segura. Entonces, se ha desarrollado la tecnología PRLA. En este caso, los mismos componentes utilizados en la batería estándar, que era la batería BRLA, se utilizan, ¿no? Se utiliza una placa positiva, una placa negativa, pero el electrolito está manejado de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, la tecnología de la batería plomo-ácido AGM, Absorbed Glass Material. Es un material que básicamente es una fibra de vidrio, ¿no? Donde está empapado, está retenido el electrolito, el ácido sulfúrico. Ahora, todos los procesos químicos que se presentan en el momento de la carga y la descarga en esta tecnología de batería se diseñan de manera de que se recombinen, no fuguen al exterior. ¿Qué es lo que ocurre? En el anterior sistema agarrábamos y perdíamos oxígeno y perdíamos hidrógeno. Y al final esta batería iba perdiendo nivel de electrolito. En este caso no. El diseño
de esta batería está pensado para que el oxígeno y el hidrógeno se recombinen internamente otra vez en agua y no se pierda, salvo determinadas condiciones de operación, ¿no? Que tengo que respetar en este tipo de baterías. Estas baterías están para operar en un determinado rango de temperaturas. No puedo elevar el rango de trabajo de una batería Berelea por encima de los 40 grados, porque va a dar lugar a que se produzca fuga, ¿no? De gases a través de la válvula de seguridad. Estos tienen una válvula, por eso se conoce válvula regulada de seguridad, que en caso de existir una presión excesiva en la parte interior por desprendimiento de gases debido, digamos, a una carga excesiva o voltajes excesivos de flotación al que es de cara al que es sometida la batería, den lugar a fuga de gas, ¿no? Bueno, también tenemos una tecnología similar que es BLA, que utiliza en vez del glas absorbente, del vidrio absorbente, de la fibra de vidrio, utiliza un gel, ¿no? El propósito es el mismo, ¿no? Hacer la retención del electrolito y también trabajan con una válvula regulada, ¿no? Ambos tienen un diferente tipo de aplicación. Las baterías AGM generalmente se utilizan en sistemas de respaldo, baterías stand-by, ¿no? Sistemas de respaldo como las UPS, los sistemas rectificadores, plantas de C, y las baterías de gel se utilizan más en aplicaciones cíclicas, ¿no? Donde requiero cargas y descargas constantes. No es tanto como respaldo, más es para uso cíclico, como por ejemplo en pequeños vehículos eléctricos, en sistemas de energía solar especialmente, donde tengo ciclos constantes de carga y recarga, a diferencia de la batería estacionaria que se utiliza solo en caso de stand-by, en caso de emergencia o en caso de corte de energía. Bien, la batería está construida por varias celdas. Estas celdas pueden ser celdas gel o celdas AGM. Cada celda tiene 2 voltios. Entonces, combinando 6 celdas de 2 voltios, yo logro formar una batería de 12 voltios. El concepto es el siguiente, ¿no? Cuando yo conecto baterías o celdas, perdón, celdas en serie, voy a sumar los voltajes. Por ejemplo, acá tengo 6 celdas de 2 voltios. Al conectarse en serie, creo una batería de 12 voltios. Este concepto es válido para todas las tecnologías de batería. Estamos hablando, se aplica en las baterías AGM, se aplica en las baterías GEL, se aplica en las baterías de litio, ¿no? Toda batería, toda celda conectada en serie aumenta el voltaje, pero mantiene la capacidad de amperios hora. Ahora, si yo conecto baterías en paralelo, mantengo el voltaje, pero mantengo constante el voltaje, pero aumento la capacidad en amperios hora. La conecto en paralelo, ¿no? Entonces, tenemos 6 celdas. Ahora, en la imagen anterior les mostraba que la celda está formada por un electrolito y 2 placas. En la realidad, para aumentar la capacidad de potencia y almacenamiento de energía, ¿qué hago? Cada una de estas celdas está formada por placas, ¿no? Donde tengo placa positiva, tengo separador, tengo placa negativa, separador, intercaladas, ¿no? Entre cada placa positiva, acá no está dibujado, existe un separador, ¿no? Y voy comprimiendo estas placas y formo una celda, ¿no? Eso lo hago para lograr mayor capacidad, ¿no? De almacenamiento. Esto lo van a ver en la foto de la batería real. Acá tenemos una foto de una imagen de una batería real, ¿no? Fíjense, está formada por 6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero cada celda está formada por placas intercaladas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la placa positiva de dióxido de plomo, tengo un separador AGM, ¿no? Un separador de fibra de vidrio donde está empapado el electrolito. Tengo la placa negativa formada por plomo calcio esponjoso. Tengo el contenedor ABS, tengo la bornera negativa, el borne negativo que llegaría a ser el ánodo.
se van a acordar este término, ¿no? El borne negativo corresponde al ánodo de la batería. Tengo la cubierta y tengo las válvulas de seguridad BRLA. En esta imagen no se nota, pero en algunas se notan las pequeñas, bueno, en las baterías especialmente abiertas se notan las válvulas, ¿no? En estas generalmente esta parte es sellada, pero sí tiene la válvula de seguridad. Tenemos la bornera positiva con terminales, por ejemplo, de aquí de tipo MC16, pero también tenemos la posibilidad de personalizar el tipo de terminal en la batería. Esto es a requerimiento. Bien, el contenedor está hecho de plástico ABS, ¿no? Son recomendaciones de acuerdo a la UL 94HB y UL 94B-0. Este contenedor a requerimiento puede ser retardante al fuego, debe tener la característica flame retardant, ¿no? De retardo al fuego. Esto bajo requerimiento. Es una de las opciones disponibles. ¿Ya? Las placas negativas usan rejillas de una aleación especial de plumocalcio, ¿no? Esta aleación con calcio generalmente se les da para aumentar la dureza y resistencia a la corrosión de las placas, porque el plomo en realidad es un material suave, entonces es susceptible a deformarse. Entonces se lo combina en una aleación con calcio para darle más dureza y resistencia mecánica. Tenemos separadores, que es el separador AGM de alta calidad, ¿no? Que es un separador de fibra de vidrio, ¿no? Tenemos las placas positivas, que son por calcio también, que minimizan la corrosión y prolongan la vida útil de la batería. Terminales de cobre de máxima conductividad, válvulas BRLA, ¿no? Que permiten la liberación automática del exceso de gas por seguridad. Lo que pasa es que cuando la batería se somete a un estrés de carga muy fuerte o se recarga en condiciones de temperatura por encima de los valores permitidos y a valores de voltaje demasiado elevados a los recomendados, esta batería se puede hinchar, puede dar lugar a un accidente. Entonces es importante que tengamos un medio de fuga, ¿no? Lo malo es que si nosotros mantenemos una batería funcionando en unas condiciones en las cuales la válvula de seguridad tiene que actuar, tiene que liberar gas, tenemos que tomar en cuenta que con el tiempo estamos perdiendo nivel de electrolito, ¿no? En la batería y va a incrementar su resistencia interna, lo que va a ir acortando el tiempo de vida de la batería. Dentro de la tecnología BRLA también contamos con baterías de acceso frontal, ¿no? Son baterías especialmente diseñadas para aplicaciones en telecomunicaciones. Tiene los mismos componentes de la batería estándar, ¿no? Que tiene los bornes en la parte superior. La característica de este tipo de modalidad, de modelo de batería, es que las celdas están dispuestas de una manera diferente, ¿no? Acá tengo 3 celdas en este lado y al otro lado tengo las otras 3 celdas. Las celdas también son de 2 voltios, están formadas por placa positiva, separador y placa negativa, ¿no? Todas acá en un medio que puede ser un medio AGM, formado por separador de vidrio absorbente, o puede ser un medio gel. En Atlantic Power contamos con ambas tecnologías. La batería de acceso frontal en gel y en AGM. Una ventaja de este tipo de baterías es que se puede montar en gabinetes de poco espacio. ¿Por qué? Porque tienen los bornes en la parte frontal, de acceso frontal. Entonces, yo puedo montarlas en una forma más compacta. Especialmente estas baterías son muy requeridas en el campo de las telecomunicaciones, de los inversores, inclusive en sistemas UPS, ¿no? Se han instalado este tipo de baterías, son muy confiables y de muy fácil mantenimiento. Mantenimiento me refiero a control de el nivel de presión de los terminales con torquímetro, revisión si no tengo fugas o mediciones, ¿no? Mediciones eléctricas con diferentes tipos de instrumentos. Puedo medir con un multímetro, puedo medir con un analizador de conductancia o diferentes tecnologías.
de este tipo para medir baterías. ¿Ya? En Atlantic Power tenemos una serie muy amplia, ¿no? Aquí están los tipos de baterías ATP BRLA para un amplio rango de aplicaciones. Ahora sabemos lo que es una batería BRLA, ¿no? Es una batería plomo ácido con válvulas reguladas, pero acá tenemos dos categorías principales, ¿no? La batería BRLA AGM y tenemos la batería BRLA GEL. La diferencia entre ambas es que ambas son baterías plomo ácido, ambas tienen placas de plomo, ambas están con un electrolito que es ácido sulfúrico, pero acá la diferencia es el separador. El separador acá es AGM y acá el separador es GEL. Ahora, en AGM tenemos diferentes variaciones. Tenemos la batería ATP AGM de propósito general, que es la batería AGM estándar para un amplio rango de aplicaciones. Tenemos la batería AGM High Rate, ¿no? Son baterías de alto régimen, son baterías ya más modernas, de una tecnología más avanzada, que permiten valores de descarga un poco más elevados en determinados rangos, especialmente en rangos de potencia del orden de los 15 minutos por celda, ¿ya? Tenemos la batería AGM de acceso frontal, que es la misma, ¿no? Esta de acá, la que hemos visto en la imagen anterior. Y tenemos también las celdas AGM de 2 voltios. Estas son celdas de alta potencia. Generalmente se las utiliza en aplicaciones en telecomunicaciones. Es una celda muy requerida, puede llegar a muchos amperios hora, ¿no? Hay celdas que llegan hasta los 2000, 3000 amperios hora muchas veces en este tipo de tecnología. Son celdas que proporcionan 2 voltios, pero con una capacidad de corriente muy elevada. Ahora también tenemos la serie BRLA GEL, donde tenemos la batería GEL estándar de la serie ATP GEL. Tenemos la batería GEL de acceso frontal, con terminales de acceso frontal, y también tenemos celdas de 2 voltios, pero donde el separador es GEL. Les mencionaba anteriormente, ¿no? El GEL es una batería muy requerida en aplicaciones cíclicas, especialmente diseñada para aplicaciones como, por ejemplo, energía solar o donde se requiera ciclos constantes de carga y descarga de la batería. ¿Ya? Acá vamos a presentar algunas gráficas para entender las características técnicas de la batería. Toda batería proporcionada puede ser de tipo BRLA o puede ser tipo litio, viene acompañado por una ficha técnica de especificaciones donde se detallan las características técnicas principales de cada batería. En estas fichas técnicas nosotros tenemos información como gráficas, como curvas, que nos ayudan a entender el comportamiento de la batería, nos proporciona las características técnicas principales que tiene esta batería y nos dan algunos parámetros de comportamiento en carga, en descarga, que nos ayudan en el diseño, ¿no? Del tipo de aplicación que vamos a hacer con estas baterías. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos una batería, las gráficas de descarga de una batería BRLA de 12 voltios 100 amperios hora. ¿Ya? Acá se muestran dos tablas. La tabla superior corresponde a la tabla de descarga de corriente. ¿Cómo se comporta la corriente de descarga con el tiempo? ¿No? Y la gráfica inferior, la tabla inferior nos muestra las características de potencia por celda de esta misma batería. ¿Ya? Acá tenemos una tabla de descarga, por ejemplo, que va desde los 10 minutos hasta las 20 horas. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Esta es una batería
ATP de 12 voltios 100 amperios hora. El voltaje nominal es 12 voltios. La capacidad nominal es 100 amperios hora. Esta tabla está hecha a un régimen de 10 horas, ¿ya? Eso lo indica bien claro en la ficha técnica de la batería. ¿A qué se refiere este término de régimen de 10 horas? Bien, nominalmente yo tengo una indicación de que es una batería de 12 voltios, 100 amperios hora. Idealmente, esta batería me debería, si fuera una batería ideal, ¿ya? Debería proporcionar 100 amperios hora en 100 amperios durante una hora, pero en la realidad no es así. Si se fijan, acá, si me voy a la columna de 60 minutos, veo que esta batería solo me proporciona 57.5 en la realidad. Entonces, ¿dónde está lo de los 100 amperios hora en la batería BRLA? Está en el régimen, ¿ya? En el régimen de descarga. ¿Qué significa? Que esta batería me va a proporcionar 10 amperios en 10 horas, en un régimen de descarga de 10 horas. Eso es lo que significa los 100 amperios hora cuando estamos hablando en baterías plomo ácido de tecnología BRLA. Es muy importante este concepto, ¿no? Fíjense, si yo quiero obtener los 100 amperios hora, ¿qué tengo que hacer? Primero, irme a la ficha de especificaciones técnicas. Me va a decir que esta batería es una batería que está calculada para funcionar a un régimen de 10 horas rate. Entonces me voy a la columna de 10 horas rate. Después, ¿qué me dice? ¿Ya? Que está diseñada para trabajar con un voltaje mínimo de celda de 1.75 voltios por celda. Ahora bien, hay tablas donde este valor de descarga mínima de 1.75 voltios se muestra en una columna en la tabla, pero en este caso no. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo el concepto, les mencionaba hace un momento, de que cada batería está formada por celdas de 2 voltios. Ahora bien, si yo agarro y multiplico ya el valor del voltaje de celda por 6, voy a obtener 10.5. Entonces, cuando ustedes vean tablas de baterías donde no se muestra directamente este valor de voltaje mínimo de celda de 1.75 voltios, entonces tengo que asumir que esta columna ya está dada en voltaje total de la batería. Y tengo que multiplicar este valor de 1.75 por 6. Entonces el valor aquí sería 10.5 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la fila donde está el voltaje mínimo de descarga de la batería y buscamos con la coincidencia con las horas rate y encontramos el valor de amperios. ¿Ya? Acá les indica, ¿no? Para determinar el valor de amperios hora de la batería, en amperios hora multiplica, ¿no? El valor de 10.1 amperios lo multiplico por el régimen, en este caso de 10 horas, y obtengo 100 amperios hora, ¿no? Esto es importante que interpreten en las tablas de características técnicas. En toda marca de baterías se publica este tipo de tablas que nos ayudan a entender, ¿no? Hay baterías que funcionan en su tabla a 20 amperios, a regímenes de 20 horas, o hay regímenes de 10 horas. Eso está indicado en la primera parte de la ficha técnica de toda batería. Tengan en cuenta que todos estos parámetros se tienen que cumplir a una temperatura estándar de 25 grados centígrados. Entonces, cuando le hablan de amperaje hora de baterías, no se olviden, no se refiere directamente a agarrar y decir que esta batería que dice acá 100 amperios hora significa que me va a dar en una hora 100 amperios. No es así. En la batería BRLA, el amperaje hora está dado por ¿a qué régimen? Te va a entregar los 100 amperios hora, pero te los va a entregar en 10 horas, ¿no? En un régimen de 10 amperios hora de descarga. Esto es por la característica de construcción de este tipo de batería. Más adelante, cuando hagamos la comparación con litio, vamos a ver aquí hay una gran diferencia con respecto a la batería de litio. Bien,
En muchos casos tenemos estas tablas donde indican el régimen de descarga en amperios, pero también lo tenemos en watts, ¿ya? En este caso, por ejemplo, también vamos a la fila correspondiente al valor mínimo de voltaje de descarga y buscamos el valor en watts. Esto es cuando calculamos la batería por el método de potencia. Hay dos formas de calcular estas baterías. Una es utilizando los amperios hora o el amperaje y otra es utilizando los watts. ¿Ya? En ambos casos, el cálculo da valores similares, pero la recomendación de nosotros, que es más profesional, es trabajar en watts. Nosotros, por cierto, tenemos un software que lo van a ver más adelante. En esta presentación nos demuestra el método de cálculo por watts para este tipo de baterías. Bien, tenemos curvas principales de estas baterías. Y acá quiero que entiendan una cosa, ¿ya? ¿Por qué la batería de 100 amperios hora no cumple exactamente el término 100 amperios hora en una hora? Y es porque las curvas de descarga de estas baterías no son lineales. Son unas curvas que tienen un comportamiento logarítmico y varían. Por ejemplo, si nos fijamos acá, tenemos indicado un eje donde indican el tiempo de descarga y tenemos en el otro eje el voltaje de la batería. Entonces van viendo cómo va cayendo el voltaje de la batería a medida que la batería se va descargando. ¿Ya? Fíjense acá. Esta batería, por ejemplo, está para un régimen de 10 horas, ¿no? En 10 horas, ¿qué va a pasar? La batería se va a descargar a un régimen de 0.1C. ¿Qué significa 0.1C? Es el 10% de la capacidad nominal de la batería. Si yo tengo una batería, por ejemplo, de 100 amperios hora, 0.1C significa 10 amperios, es multiplicar 0.1 por 10, por 100, ¿no? Entonces obtengo que a 10 amperios hora se va a descargar en un régimen de 10 horas, ¿ya? Eso significa. Ahora, si yo quiero descargar a un régimen más elevado, voy a obtener menos amperaje. Bien, tenemos las curvas de recarga y la forma en la que se comporta la recarga de la batería. Bien, tenemos otra curva importante de la batería de VRLA y esta curva está en la ficha de especificaciones técnicas que nos da también el comportamiento de la recarga de estas baterías. ¿Ya? Esto nos ayuda a determinar en cuánto tiempo nosotros vamos a tener recargada la batería después de haber tenido una descarga, ¿no? A diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, si la batería ha tenido una descarga bastante prolongada, se va a descargar a diferentes profundidades de descarga, ¿no? Este tipo de curvas con las que vienen las fichas técnicas de las baterías nos permiten estimar en cuánto tiempo la batería se va a recargar. Por ejemplo, acá la curva roja me muestra cómo va a ser el tiempo de recarga en caso de que la batería esté descargada al 50%. Fíjense, ¿no? Voy a empezar a recargar rápidamente, va a alcanzar ya el nivel de voltaje y va a empezar a trabajar a un voltaje de carga constante. ¿Y qué va a pasar con la corriente? La corriente rápidamente va a disminuir, ¿no? De un valor inicial elevado el momento de iniciarla, las de carga hasta bajar completamente, no sé si están viendo mi mouse, ¿no? Hasta bajar completamente a un nivel ya de corriente muy débil, ¿no? Este punto alcanzamos el punto de flotación. Ahora, ¿qué pasa si la batería está más descargada, está completamente descargada, tiene un 100% de descarga? El tiempo va a ser mayor, ¿no? Voy a empezar con un voltaje muy bajo de la batería, va a empezar a cargar y va a alcanzar recién un valor constante después de mayor tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando de horas. Aquí, digamos, por ejemplo, lo que al 50% lo alcanzaba en 2 horas, al 100% de descarga, recién va a alcanzar su voltaje nominal a partir de las
de las 4 horas y de ahí va a empezar un ciclo de carga muy largo hasta que esté completamente cargada. ¿Cómo determino que está completamente cargada? Cuando la cociente, esta otra curva que ven acá, con una pendiente acá en curva, corresponde al valor de cociente de recarga de la batería. Entonces, esta cociente va a empezar a bajar hasta que se haga muy pequeña y va a significar que ya la batería está cargada en un término aproximadamente de unas 20 horas. Pero siempre va a haber una cociente remanente, ¿no? Que va a fluir durante bastante tiempo, ¿no? Esto es cuando la batería está cargando en la etapa de flotación. Bien, seguimos adelante. Vamos a empezar con la segunda parte, la parte correspondiente a la batería ion litio, litio hierro fosfato, ¿no? De Atlantic Power. Bien, una breve introducción a la tecnología ATP, LiFePO le llamamos, ¿no? Litio hierro fosfato. Las ventajas del tipo de batería de litio hierro fosfato. Son baterías que mantienen toda su potencia hasta el momento de la descarga, ¿no? Tienen una potencia constante durante la descarga. Son bastante seguras ya que no explotan o incendian por sobrecargas, ¿no? Proporcionan más de 4.000 ciclos durante 10 años de vida útil. Actualmente ya contamos con módulos que llegan hasta los 15 años, ¿no? En vida útil. Contienen el doble de la capacidad de energía que las baterías de plomo ácido de las mismas dimensiones. Su descarga, si no se les da uso, se descarga muy lentamente, por lo que se pueden dejar sin utilizar por largos periodos de tiempo. Es otra característica de la tecnología del litio hierro fosfato. Funcionan hasta 60 grados Celsius sin disminuir su rendimiento. Pueden ser instaladas en cualquier orientación. Las vibraciones no les afectan, por tanto, no son frágiles como las baterías tradicionales. En tan solo 15 minutos se pueden recargar al 90% de su potencia, ¿no? Cuentan con un BMS incorporado con capacidad de gestión de todos los parámetros eléctricos de operación de la batería. Son las características y ventajas de esta tecnología, ¿no? Perdón, se ha movido la pantalla, ¿ya? Acá hay un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo cuento con una capacidad muy elevada de energía en las mismas dimensiones, ¿ya? Esto hace que una batería de litio de la misma potencia que una batería plomo ácido ocupe menos espacio y pese mucho menos, ¿ya? Lo hace bastante práctico, ¿no? Si se las deja de darles uso, se descarga muy lentamente. Esta es una característica muy propia de la batería hierro fosfato, porque hay tecnologías de litio que no las puedo dejar sin recargar, ¿no? Se vuelven peligrosas. Entonces, esta tecnología de la descarga lenta se refiere a la tecnología litio hierro fosfato. Eso quiero que lo tomen en cuenta. Es muy importante, ¿no? Es de la tecnología hierro fosfato, ¿ya? Se pueden recargar en poco tiempo, en 15 minutos. Es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, para tener recargada una batería a plomo ácido convencional, han visto, tengo que recargarla durante a veces hasta 20 horas, ¿no? Hasta 24 horas. Lo que no ocurre con la tecnología de litio, ¿no? Nosotros podemos tener la batería disponible en poco tiempo. Y esto es importantísimo, especialmente en sitios donde tengo interrupciones constantes, ¿no? Del servicio eléctrico. Podemos contar con la disponibilidad inmediata, casi inmediata de esta batería, ¿no? Porque se recargan bastante rápido. Bien, una característica de esta batería, su construcción también está formada por electrodos, ¿no? En este caso, un electrodo de fosfato de litio, un separador, un electrolito y un electrodo que en este caso sería el electrodo correspondiente al ánodo
que es el electrodo negativo, que en este caso está formado simplemente por un material de grafito, ¿ya? Material de grafito que su única función prácticamente es retener a los iones de litio que están llegando, ¿no? Que se están moviendo a través del medio electrolítico, ¿ya? Ahora, en esta tecnología que tenemos nosotros en celdas de ion litio, estas celdas están formadas en unos paquetes de baterías de forma prismática, donde las placas están en una especie de envolvente, ¿no? Envolvente intercalado, donde tengo eh, la placa negativa, tengo un separador y tengo la placa positiva. Y todo esto está envuelto. Es para aumentar el área de transferencia de, de las superficies, ¿no? De las placas, tanto de la superficie de la placa positiva como de la superficie de la placa negativa, ¿no? Y ambas tienen los bornes de conexión, ¿no? Tengo el borne de conexión negativo y el borne de conexión positivo. Acá tengo la batería de hierro fosfato, ¿no? Es un esquema un poco didáctico para entender su funcionamiento, ¿ya? Tengo una placa donde el cátodo está formado por la aleación de hierro fosfato, ¿no? De litio hierro fosfato. Tengo el separador y todo está en un medio electrolítico y tengo la otra placa, el otro electrodo que está formado por grafito. El propósito de este grafito prácticamente es el de recibir, ¿no? A los iones. No se produce una reacción química importante en esta parte. Otra parte importante acá es el electrolito, ¿no? Que está formado por un hexafluoruro de litio. Acá es una cosa muy importante para tomar en cuenta, el electrolito no forma parte de la reacción química, solo es un medio de transporte de iones. Cuando la batería se somete a carga, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Eh, el litio, el litio hierro fosfato, pasa a formar un compuesto, un otro sulfato de hierro, más iones de litio que se liberan, ¿ya? Con electrones. Eso ocurre en el cátodo, que es el electrodo positivo. En el electrodo negativo, ¿ya? Se forma un carbonato, más iones de litio positivos, más electrones, y forman un carbonato de litio. Es un hexacarbonato de litio, ¿ya? En realidad, ¿qué ocurre el momento de la carga? ¿No? Todo lo que era el electrodo positivo de litio y el electrodo de carbono, que es el grafito, pasa a formar un fosfato de hierro más un, un carbonato de litio. Esa es la reacción que se produce. No importa mucho la parte química, pero quiero resaltar acá que tomen en cuenta que en ninguna parte de esta reacción se muestra que este electrolito, ya, del hexafluorofosfato, forme parte de la reacción. El electrolito no participa en la reacción química, solo es medio de transporte durante el ciclo de carga y descarga de la batería. Y por el contrario, ¿no? Cuando estamos descargando la batería, aquí la hemos cargado y aquí cuando estamos descargando, la reacción ocurre al revés, ¿no? Este componente que teníamos de fosfato férrico más los iones de litio reponen otra vez el cátodo a litio hierro fosfato. Se vuelve a formar el litio hierro fosfato en el cátodo, ¿no? Y el ánodo vuelve a adquirir su característica de grafito, ¿ya? Se vuelve a combinar en grafito. Lo que muestra que es la reacción completa, ¿no? Volvemos a obtener el litio hierro fosfato más el electrodo de grafito. Bien, estas celdas, en este caso,
están envasadas de una manera, como les mencionaba acá, con placas envolventes, ¿ya? Hasta formar una estructura prismática, ¿no? Es una celda prismática de litio hierro fosfato, donde distinguimos el electrodo positivo, ¿ya? Que es el cátodo, ¿ya? Tenemos una válvula de seguridad, como siempre, también la teníamos en las baterías Berelea. Tenemos acá un código QR que explica las características técnicas de la batería y tenemos el electrodo negativo, que en este caso llegaría a ser el ánodo, ¿no? Estas celdas prismáticas de litio tienen un voltaje nominal de 3.2 voltios. Ese es el voltaje nominal de una celda prismática de litio hierro fosfato, ¿no? 3.2 voltios. Ahora, estas celdas de 3.2 voltios, por ejemplo, acá tenemos el caso de un módulo de 51.2 voltios, 200 amperios hora con celdas prismáticas, litio hierro fosfato de 3.2 voltios, 100 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo agarro, voy a construir un módulo utilizando estas celdas. Por ejemplo, para construir un módulo de 51.2 voltios, 200 amperios hora con celdas prismáticas, tengo que utilizar aquí en este caso celdas de 3.2 voltios, 100 amperios hora. ¿En qué característica, no? 16 celdas en serie. Esta notación 16S que ven acá, guión 2P, es una notación estándar para baterías de litio. Cuando vean esta notación 16S, ¿qué significa? 16 celdas de 3.2 voltios en serie, ¿ya? Y 2P significa dos paralelos. Por ejemplo, quiero que se fijen acá. Estoy construyendo un módulo de 51.2 voltios, 200 amperios hora. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco los 51.2 voltios? Es el producto de multiplicar 3.2 por 16, ¿no? 16 celdas de 3.2 voltios en serie me van a dar 51.2 voltios. Ahora, hay muchas aplicaciones donde se requiere un módulo de 48 voltios. En ese caso, tendrían que ser 15 celdas de 3.2 voltios. Ahora bien, las celdas prismáticas que estamos utilizando en este caso son celdas de 100 amperios hora. Pero lo que yo quiero construir acá es un módulo de 200 amperios hora. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en paralelo dos celdas, ¿ya? Si se fijan acá en esta fotografía, acá tenemos paralelos de dos celdas, ¿no? Acá tenemos dos celdas en paralelo, acá dos celdas en paralelo. ¿Se dan cuenta, no ve? Al final estoy formando 16 grupos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Aquí tengo 4 por 4, 16. Aquí en la foto no se nota, pero tengo 1, 2, 3, 4 por 4, 16 pares de celdas para obtener el módulo de 51 voltios, 200 amperios hora. Entonces, tenemos esas posibilidades, ¿no? Podemos armar muchas veces con celdas de 100 amperios hora, algunas veces se dispone de celdas de 150 amperios hora, dependiendo del requerimiento. Hay inclusive desde celdas de 50 amperios hora, 50 amperios hora, 100, 150, 200, ¿no? Entonces se tiene la posibilidad de construir módulos de diferente amperaje hora. Una característica importante acá es que estos módulos generalmente son un estándar para aplicaciones en telecomunicaciones. No sirve donde mi requerimiento llegue a ser para 48 voltios o 51 voltios y en diferentes amperajes. Pero si yo quisiera conseguir voltajes mayores, tengo que utilizar algunos componentes especiales electrónicos para poder colocar
este tipo de módulos en serie. Es decir, por lo pronto, lo que vamos a analizar en esta parte, en esta presentación, simplemente son aplicaciones con módulos de 51 o 48 voltios, ¿no? Para más voltaje se requiere implementar una tecnología adicional de electrónica de control de los módulos. Pues próximamente vamos a tener una presentación respecto a este tipo de tecnología. Bien, acá tenemos el módulo, ¿ya? Que está formado por las celdas, lo que les mostraba en la anterior diapositiva, ¿no? Es el conjunto de celdas de 3.2 voltios y dentro del módulo, adicionalmente a las celdas, tengo una electrónica de control, ¿no? Esta electrónica de control está controlada por un microprocesador y es parte del sistema BMS, ese sistema de gestión de la batería, ¿no? Toda tecnología ion litio viene acompañada por un sistema BMS, ¿no? De gestión de la batería. Esto es importantísimo porque este BMS se encarga de varias funciones importantes en el control de la batería de litio. Se encarga de controlar los niveles de voltaje de las celdas, ¿no? Que las celdas no se descarguen por un nivel menor, ya, a 2.8 voltios por celda, o cuando se recarguen a niveles muy elevados de voltaje, ¿no? Establecen un control tanto en el voltaje de carga, de descarga, establece un control en los niveles de corriente y en los niveles de temperatura del módulo. Esta información que procesa el sistema de BMS se comunica a un sistema de monitoreo y control adicional, ¿no? Tiene un sistema de comunicación donde este módulo se puede comunicar con un sistema de gestión mayor de la batería o un sistema mayor de gestión de la batería, eso especialmente en sistemas en los cuales vamos a conectar más módulos en serie, o por un sistema de monitoreo remoto, ¿no? Es una característica. Lo más importante acá es que estos parámetros que hace de control el módulo sean evaluados y controlados. En caso de que hubiera algún evento, ¿ya? De sobrecarga de corriente, de sobrecarga de voltaje o calentamiento, este sistema BMS automáticamente actúa sobre un sistema automático de desconexión del módulo, ¿no? O para o desconecta el módulo. Esto en caso de que hubiera algún problema, alguna falla o algún evento. Ahora, estos módulos si tienen alguna característica más de comunicación y alarma o contactos auxiliares que me permiten hacer un monitoreo diferente de la batería, ¿no? No solo por una comunicación a través de una computadora, sino que puedo comunicar el evento de que ha habido un sobrecalentamiento, una sobrecarga o a través de un sistema de contactos secos, de contactos auxiliares. Acá tenemos un módulo estándar de la serie Atlantic Power, ¿ya? Este módulo corresponde a un módulo de 48 voltios, 100 amperios hora. Entonces, ¿qué significa? Que está formado, en este caso, por celdas prismáticas de 3.2 voltios, 100 amperios hora. Y el número de celdas prismáticas en este caso es 15. Sería entonces un módulo de la característica 15S-1P, porque está formado simplemente por celdas prismáticas de 100 amperios hora. ¿Ya? En muchos módulos van a encontrar una notación 48 voltios, 100 amperios hora, o pueden encontrar la notación 4800 watts, inscrito en la ficha técnica o en la placa de la batería o en la parte frontal. Es decir, acá puede decir 48 voltios 100 amperios hora o tal vez diga también 4800 watts, ¿no? Que es el producto de multiplicar el voltaje por la corriente, ¿ya? Tenemos los bornes de conexión, ¿no? Para el borne de conexión negativo, que es el ánodo, no se olviden, va a las placas de ánodo de las celdas, y el borde de conexión
positiva que va a los cátodos, ¿no? Tenemos un interruptor termomagnético, ¿ya? Y tenemos una interfase de comunicación. Todas las características de comunicación o de estado de funcionamiento del módulo pueden ser monitoreables a través de la interfase de comunicación, ¿no? Esto se va a un sistema a una computadora donde tengo un software donde monitoreo los parámetros de operación del módulo, ¿ya? Después tenemos un deep switch de asignación de dirección. Este deep switch de asignación de dirección les voy a mostrar más adelante para lo que sirve, pero lo que hace básicamente es asignar una dirección, identificar este módulo en el sistema, ¿no? Se utiliza para identificar el módulo en un sistema. Por ejemplo, si yo tengo estos módulos conectados en paralelo para aumentar capacidad de corriente. Acá, por ejemplo, digamos, este módulo es un módulo de 48 voltios, 100 amperios hora, pero ¿qué pasa si yo necesito 500 amperios hora? Entonces, lo que tendría que hacer es conectar 5 de estos módulos en paralelo, ¿ya? En un sistema. Seguiría teniendo los 48 voltios, pero la capacidad total, en este caso, de este banco de baterías ya sería de 500 amperios hora, porque estoy conectando 5 de estos en paralelo. Pero si yo hago esta conexión, yo tengo que indicarle al sistema de monitoreo, al sistema de gestión, de qué módulo, cuál módulo es cuál en el sistema, ¿no? Entonces, con los deep switch, yo asigno designación de módulo, digo cuál va a ser el módulo número 1, el módulo número 2, el 3, el 4, hasta llegar hasta el 5, ¿no? Y eso lo hago combinando dos deep switch de cada módulo. Después tenemos acá unos LEDs de indicación de alarma. Normalmente tiene que estar en este caso encendido el verde, LED verde, que corresponde a RAM, ¿no? Significa, bueno, RAM significa correr, pero significa que el módulo está encendido y está operando. En caso de existir alguna alarma, contamos con este LED de señalización de alarma, ¿no? Se va a poner en rojo, indicando que tengo algún problema con el módulo. Se supone que si se ha encendido la alarma, ya el sistema BMS va a actuar, va a desconectar el módulo por seguridad. Generalmente esto se va a encender porque ya tengo algún evento de alarma, como ser una sobrecarga, un sobrevoltaje, algún problema en el módulo. ¿Ya? Tenemos contactos auxiliares que me permiten comunicar el estatus, el estado del módulo a un sistema de monitoreo o un sistema de control. ¿Ya? Tenemos acá unos LEDs de estado de carga donde dice la palabra SOC, S-O-C. Es muy importante hacerles recuerdo que al comienzo de la presentación hemos pasado un pequeño glosario, ¿no? Donde SOC significa State of Charge, ¿no? Es el estado de carga, ¿no? Me está indicando el nivel de carga de la batería, ¿no? Prácticamente es una especie de LEDs que van en secuencia y cuando está completamente cargada, todos los LEDs están encendidos en color verde, ¿no? Básicamente, esa es la descripción general del módulo de 48-51 voltios de Atlantic Power. Bien, acá vamos a más detalle. Ya, les mencionaba que cada módulo tiene un sistema de deep switch, que es esto, ¿no? Sistema de deep switch. Entonces, simplemente, ¿qué estoy indicando acá? ¿No? Estoy utilizando los deep switch para identificar el módulo. Por ejemplo, ¿no? Estos dos encendidos, estos tres encendidos y este apagado corresponden al 1, ¿no? Fíjense, acá dos encendidos, uno off y el otro on, significa el módulo 2. Después, on, off, 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 significa dos arriba, dos apagados significa el módulo 3 y así sucesivamente yo voy identificando, ¿no? Los módulos que tengo conectados en el banco de batería, ¿no? Están codificados por bits, ¿no? Es una notación binaria, ¿no?
Puedo direccionar con esto hasta 15, de 0 a 15, ¿no? En pocas palabras, 16, porque si lo contamos al 0, puedo admitir que hasta 16 módulos en cascada, ¿no? Puedo configurar 10 módulos de baterías, ¿no? Según la asignación que hoy le doy a estos deep switch. El momento de instalación, entonces, tenemos que tener en presente que se tiene que configurar estos deep switch. Esto es para indicar al sistema de control y monitoreo el comportamiento de cada módulo y poderlos identificar. Ahora, si necesitamos direccionar una cantidad mayor de módulos, esto se puede hacer de una manera personalizada, ¿no? En ese caso, tendríamos que ponernos en contacto para diseñar un sistema personalizado, ¿no? Estos que le estoy mostrando acá corresponden a modelos estándar, pero siempre nosotros contamos con una característica en Atlantic Power de con lo que son las soluciones personalizadas. Si ustedes requieren un sistema que pueda direccionar mayor cantidad de módulos, se puede hacer, ¿no? Eso está en la medida de lo personalizable, ¿ya? Bien, acá tenemos algunas indicaciones, ¿no? De lo que significan los LEDs de estado, ¿ya? Las descripciones de los LEDs, ¿no? ¿Ya? Donde nos están indicando los estados de funcionamiento. Aquí hay un error de escritura, ¿no? Esto debería ser, bueno, en realidad el error de escritura estaba acá, está corregido. En estado normal, el LED verde está en on, está encendido. ¿Se dan cuenta? Es la interpretación. Y el de alarma está apagado. Ahora, si tengo una alarma, que es una alarma simplemente un warning, ya es una alarma informativa o es una alarma no muy grave, pero que sí requiere atención, ¿qué va a pasar? El BMS no va a interrumpir el sistema, pero sí va a empezar a parpadear el LED de alarma. ¿Qué significa eso? Que tengo una alarma menor, ¿no? Una alarma de tipo advertencia, podríamos decir. ¿Ya? Ahora, cuando ya la situación es grave, ya tenemos una falla, el módulo se va a proteger, va a entrar en modo protección. ¿Qué va a pasar? Se va, perdón, se va a apagar el LED verde y se va a encender permanentemente el LED de alarma. Y obviamente, si estamos hablando de protección, el módulo se va a desconectar. ¿Ya? Esto indica que ya tengo un estado de alarma mayor. ¿No ve? Esto ocurre tanto en la carga, por ejemplo, y en la descarga, ¿no? ¿Ves? Ahora, en la descarga tengo otro comportamiento, ¿ya? En la descarga se ha descargado el módulo, ¿no? ¿Te das cuenta? Va a empezar, se está descargando el módulo, el LED verde va a parpadear. Eso es una condición normal, significa que el módulo está en operación, está suministrando energía a los circuitos de carga, que es lo normal, ¿no? Eso lo va a hacer mientras le dure el tiempo de autonomía y la capacidad que tiene el módulo, ¿no? Va a empezar a descargarse y mientras está descargando, está proporcionando energía, el LED verde va a parpadear normal, el módulo está trabajando. Obviamente, la alarma tiene que estar en off, ¿ya? Ahora, si estoy en pleno proceso de descarga, el módulo va a seguir haciendo su trabajo, va a seguir entregando corriente, pero ya aquí tengo una advertencia, aquí tengo algún problema, ¿ya? Entonces, puede ser que este módulo, por algún motivo, les pondré un ejemplo, haya disminuido su capacidad o un poco su voltaje con respecto a los otros módulos que forman parte del conjunto del sistema. Entonces, aquí podría tener una condición que no es una, no es una alarma grave, pero ya es una advertencia de que tengo que someter a una revisión y un chequeo, ¿no? ¿Ya? Ahora, si ha ocurrido una falla, ya va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Se va a apagar el LED verde y se va a encender permanentemente el red de alarma. Ahora hay otra condición, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que se va a apagar el LED de alarma y se va a encender parpadeando. No, se va a apagar el LED de RAM, perdón, el LED encendido, el que era verde, y va a empezar a parpadear el LED rojo. ¿Qué significa? Tengo una falla de BMS, ¿ya? Una falla de BMS significa que
tengo un problema a nivel electrónico, ¿no? El módulo de monitoreo del sistema, ¿ya? En ese caso, ¿qué va a pasar? Se van a apagar completamente los LEDs del indicador del estado de carga, ¿ya? Van a poner el nombre, ¿ya? Ese es el punto, es importante. Ahora, en relación a los contactos secos, los dry contact, ¿no? Los contactos auxiliares que tiene el módulo, estos son los contactos de salida mantienen el estado NO cuando la batería está en condición normal, ¿ya? ¿Qué significa? NO significa normalmente abierto, normally open, ¿no? Viene de open el O. Normal open significa que están normalmente abiertos, ¿ya? Y cuando ocurre un evento se van a cerrar, ¿ya? Si hay alarma de protección, el contacto seco pasará a ser de tipo normalmente cerrado, ¿ya? Ahora, esta lógica se puede personalizar mediante el software BMS. ¿Esto por qué? Porque hay veces que nuestros sistemas de control, nuestros sistemas de monitoreo ya en el lugar donde vamos a instalar el módulo, tienen características diferentes. Hay sistemas de monitoreo que requieren un sistema SCADA, digamos, que una acción, un evento se modifique mediante el cierre de un contacto. Pero hay sistemas que requieren que la notificación sea por apertura de un circuito, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de personalizar el comportamiento de estos contactos auxiliares. Pero por defecto el estándar es que vengan normalmente abiertos. Bien, vamos a tocar un poquito de algunos detalles de los tipos de baterías, de tecnologías de litio, que es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Eh, estos tipos de baterías de litio, de tecnologías ion litio, para esta presentación han sido obtenidos en base a las recomendaciones del estándar IEEE 1679, que es el que estamos siguiendo como una base en todos nuestros productos de litio. Y también tenemos el estándar IEEE para las baterías plomosas. ¿Ya? Bien, según este estándar, algunos de los tipos más importantes de tecnologías en litio son, por ejemplo, las baterías de litio de óxido de cobalto, las baterías de litio de óxido de manganeso, ya las baterías de litio de hierro fosfato, las que tenemos nosotros, la FPP, ¿no? Ya, las baterías de litio de hierro fosfato, y tenemos las de óxido de manganeso. Una recomendación muy importante antes que se me olvide, bueno, que yo les voy a explicar acá. Acá se dan cuenta en las baterías que tengan en su composición oxígeno, hay que tener en cuenta una recomendación, ¿no? Estas baterías en caso de incendio no se pueden apagar por sistemas antiincendio de polvo seco. Así que si yo voy a instalarlas en un centro de datos protegidos por sistemas de extinción de incendio ecológicos, tener en cuenta que estos sistemas de incendio ecológicos no pueden apagar tecnologías de litio formadas por óxidos metálicos. ¿Ya? Es muy importante tomar en cuenta. Es otra de las características que hace que nuestra batería de litio y hierro fosfato se vuelva la batería más segura. Está entre las más seguras del mundo, ¿ya? La tecnología litio y hierro fosfato. Fíjense acá, ¿no? Tenemos diferentes características en estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una batería LCO, es litio de óxido de cobalto, litio y óxido de cobalto. Fíjense, ¿no? Tiene muy baja seguridad, ¿ya? Tiene también baja potencia, pero puede dar mucha energía, ¿ya? ¿Ya? Es algo cara, obviamente, tiene poco tiempo de vida y tiene un alto rendimiento, ¿no? Pero fíjense, en seguridad es baja, ¿ya? En lo que les decía, baja seguridad, ¿ya? Ahora fíjense la otra batería, la del óxido de manganeso, litio y óxido de manganeso, ¿no? Tiene un nivel mayor de seguridad, tiene mayor nivel de potencia, una energía mediana, es cara, pero
tiene poca vida útil y bajo rendimiento. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Tenemos las características, por ejemplo, de la batería de... eh, esta me parece que es una batería de manganeso, no está mencionada acá, NMC, ¿ya? Tiene buen rendimiento, tiene un nivel bajo nomás de seguridad, tiene un nivel mediano de potencia, alta energía, es cara, pero tiene menos vida, ¿ya? Fíjense en la batería de litio, muy importante. No tenemos mucha potencia, no tenemos mucha energía, inclusive en capacidad de energía es baja, ¿ya? Pero tiene alta seguridad, tiene alto rendimiento, tiene alta vida, pero también tiene alto costo, ¿no? Bueno, en realidad son baterías, bueno, actualmente me parece que han bajado bastante de costo, ¿ya? Con respecto al tiempo en la que se hizo esta gráfica. Bien, en este caso, nuestra batería, la batería de hierro fosfato, es óptima para aplicaciones en centros de datos, en bancos de batería de tipo estacionario, donde no sea mucho problema el volumen, ¿ya? Con respecto a otras tecnologías de baterías. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo comparo con esta batería? Con esta batería LCO, por ejemplo, yo voy a lograr buenos niveles de energía, digamos, o con esta, ¿ya? Buenos niveles de potencia, buenos niveles de energía, pero no voy a tener seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un sistema estacionario de energía, puede ser un centro de datos, todo, la seguridad es primordial. ¿Dónde es aplicable una tecnología, digamos, de este otro tipo? Es en aplicaciones móviles. Por ejemplo, un teléfono celular, por lo general, requiere que su batería tenga larga duración y sea de bajo tamaño. Pero a veces se ha demostrado que mucha de la tecnología utilizada en los teléfonos celulares es algo insegura. Si se instalan de mala manera o si se usa una tecnología inadecuada de litio y fosfato en los celulares, pues tienen tendencia a incendiarse, inclusive explosionar, ¿ya? Cosa que no va a pasar con la de litio y fosfato. Pero otra aplicación, por ejemplo, de estas otras tecnologías es la de los automóviles, ¿no? Un automóvil es más práctico usar estas tecnologías porque nos van a dar más energía, ¿ya? O más potencia. Pero el problema es que son inseguras. Se ha presentado muchos casos de vehículos que se han incendiado. La buena noticia es que estando ya investigando las últimas tendencias en la tecnología del hierro fosfato, ya se están desarrollando estructuras reticulares, ¿no? De la estructura cristalina del electrodo positivo, me refiero al cátodo, para lograr ya mayor densidad de energía. Entonces, dentro de unos años, esta tecnología se va a imponer tanto en los automóviles como en otros sistemas móviles. Pero por lo pronto, es óptima para uso en aplicaciones estacionarias. Bien, otra característica interesante de la tecnología del litio hierro fosfato es su curva de descarga, ¿ya? Fíjense, ¿no? Comparando las otras tecnologías. No tenemos un nivel muy alto de voltaje, ¿no? Tenemos un nivel de voltaje nominal de, les decía, de 3.2 voltios, 3.4, esos niveles de voltaje, ¿ya? Son el litio hierro fosfato en relación a las otras tecnologías. ¿Se acuerdan cuando estaba mencionando la batería de plomo ácido? Les mencionaba que 100 amperios hora en plomo ácido no son 100 amperios hora en plomo ácido, que tendría que utilizar un régimen de descarga de 10 horas RAID, de 20 horas RAID. Es decir, que la batería de plomo ácido de 100 amperios hora en realidad en una hora no da 100 amperios hora. ¿Se acuerdan, no ven? Ahora lo que pasa acá en litio es lo diferente. La batería ion litio de 100 amperios hora sí es 100 amperios hora. Esa es otra de las ventajas. ¿Se dan cuenta, no? Si yo tengo una batería de litio, hierro fosfato, de 48 voltios, 100 amperios hora, esa batería me va a dar 100 amperios hora en una hora. Es real, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque su curva es constante.
su curva de carga y descarga. Bueno, esta curva que están viendo acá es una curva ideal, ¿no? Pero la real, la vamos a ver más adelante, se aproxima bastante a un comportamiento plano, un comportamiento lineal en un rango del 20 al 80%, ¿no? La batería, ¿ya? Entonces, es una característica de los tipos de tecnología de litio. Bien, otra característica importantísima, y recalcamos la seguridad de la batería del hierro fosfato. Fíjense, ¿no? Bueno, alta seguridad, alto rendimiento, alta expectativa de vida, un costo todavía cara, energía específica media y también baja y baja potencia. Pero fíjense, por ejemplo, si yo lo comparo con esta batería NMC, ¿ya? Que es calcio, eh, manganeso, níquel, no me acuerdo muy bien, no soy muy bueno en química. En seguridad le damos 3 estrellas. ¿Qué va a pasar con esta batería? Si esta batería yo la someto a una temperatura exterior o calienta por encima de los 210 grados, ya puede tender a ponerse peligrosa, se puede incendiar o puede explosionar. Lo malo es que cuando esta batería arde, ya genera un calor de 600 joules por gramo. Fíjense, bastante elevado. ¿Qué va a pasar con esta otra batería? Ya, la NCA. Peor todavía, a una temperatura más baja de 150 grados ya se va a poner peligrosa, ¿no? Un nivel de 150 grados centígrados y es suficiente para inflamar su material y producir un incendio. Lo peor de esta batería, fíjense, libera una energía en el incendio, ¿no? De 940 joules por gramo. Es más peligrosa que esta otra. Ya les mencionaba que estas baterías inclusive son muy difíciles de apagar, especialmente si tienen composición de oxígeno, ¿ya? Ahora fíjense la batería del hierro fosfato, ¿no? Para inflamarla tendría que superar los 270 grados, ¿no? Exteriores para que se inflame. No se va a inflamar muy fácil. Y si se inflama, solo va a liberar 200 joules por gramo. Eso la convierte en una batería mucho más segura. No es importante la seguridad. Bien, acá tenemos una serie actual de la línea estándar de baterías hierro fosfato de la línea Atlantic Power, donde tenemos, por ejemplo, módulos de 48 voltios, 50 amperios hora, con celdas de 50 amperios hora. Tenemos módulos de 48 voltios con 100, 48 con 150, ¿no? O 48 200, ¿no? En voltaje de 51.2 voltios. Bueno, es una notación de la estándar, pero podemos tener acá voltajes de 51.2 o de 48 voltios en ambos voltajes, ¿no? Eso simplemente es aumentar un módulo de 3.2 voltios más en el contenedor, ¿no? ¿Ya? El peso es bastante bajo comparado con, por ejemplo, si lo comparamos con una batería, obviamente plomo ácido, ¿no? Si lo comparamos con otras tecnologías de litio, sí va a ser obviamente en la misma potencia, un poquito más voluminoso y pesado, pero en aplicaciones estacionarias no tiene competencia. Tenemos el último modelo de módulo, este por ejemplo tiene su módulo 51.2 voltios en amperios hora, tiene una pantalla ya de monitoreo, ¿no? Es un módulo un poquito más avanzado, ¿ya? Y cuenta con varias opciones, ¿no? Estoy mostrando este módulo porque vamos a mostrar las gráficas de este equipo, ¿no? Por ejemplo, acá, la gráfica de descarga. Tenemos, estas gráficas están disponibles en las fichas técnicas, ¿no? Si ustedes entran a la página de Atlantic Power, van a encontrar la serie de baterías Beryl A, AGL, AGM, GEL de acceso frontal, y van a encontrar la serie de módulos de litio, ¿no? De 48 voltios, de 51 voltios, en diferentes rangos de potencia, ¿no? De amperaje hora, 50, 100 amperios, 150, 200 amperios hora. En sí, todos estos módulos tienen una característica de descarga
y de recarga prácticamente recta, ¿no? Su curva de descarga es constante en el tiempo, en un rango aproximado, les decía, de entre los 20 a los 80, al 80%, la curva de descarga prácticamente es plana. Eso hace que esta batería prácticamente sea del valor nominal que dice la ficha técnica. Si yo estoy hablando de un módulo de 100 amperios hora en litio hierro fosfato, ese módulo realmente me va a dar 100 amperios en una hora o me va a dar 50 amperios en 2 horas. Es decir, su comportamiento va a ser casi lineal, ¿no? En la práctica. Otra característica importante, por ejemplo, aquí estamos viendo el mismo módulo a diferentes regímenes de descarga, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo curvas de descarga a diferentes valores de C. Esta notación del C tiene el mismo significado que hemos utilizado en la notación de las baterías BRLA, ¿no? Donde un C significaría, por ejemplo, la capacidad normal, nominal del equipo, de la, de la batería, ¿no? 0,5C es la mitad de la capacidad nominal de la batería. En todos los casos, la curva de descarga prácticamente es plana. En las baterías de litio hierro fosfato, la variación de voltaje con respecto al tiempo y al porcentaje de voltaje de descarga es muy pequeña, muy imperceptible. Tal vez sea una tal vez de sus desventajas porque es difícil de monitorear. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo un sistema retrocediendo un poquito la cinta, una batería normal, una batería estándar de plomo ácido, yo me puedo dar cuenta del estado de carga de la batería plomo ácido midiendo el voltaje, ¿ya? Yo sé que el voltaje normal de una batería plomo ácido, voltaje nominal 12 voltios, voltaje de flotación 13 voltios y voltaje mínimo, habíamos mencionado para una batería plomo ácido es de 10,5 voltios. Me puedo dar cuenta mediante mediciones del estado de carga de la batería, cosa que aquí tengo una desventaja en la de litio y hierro fosfato, es tan buena su curva que midiendo no me voy a dar cuenta si la batería está a punto de descargarse. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un punto en que de golpe, ¡para!, se va a caer, ¿no? Del 20 al 100% prácticamente tengo un comportamiento normal, pero por más que mida con multímetro, no voy a determinar el estado de carga, ¿no? Tendría que hacerlo por el sistema de monitoreo avanzado que tiene el sistema de monitoreo de la batería, ¿ya? Porque por mediciones, yo miro con el tester, parece que está bien la batería, pero puede que ya me encuentre en esta parte de la curva y de repente nomás se descargue. Entonces, es una de los factores a tomar en cuenta cuando se trabaja con este tipo de batería, ¿ya? Tenemos otra característica importante, ¿no? El ciclaje. Estas baterías son capaces de proporcionar un elevado ciclaje en comportamiento cíclico, número de descargas, ¿no? Hay diferentes aplicaciones en este tipo de tecnología, ¿no? Cuando yo lo voy a utilizar como sistema de respaldo de energía, yo prefiero el método stand-by, donde mi interés está en el tiempo de autonomía. Pero hay aplicaciones donde mi interés está en el número de ciclos o cargas o descargas frecuentes que voy a tener, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se utiliza el análisis por el número de ciclos de descargas, especialmente en sistemas de energía solar, ¿no? Las aplicaciones cíclicas de la batería en sistemas solares son bastante frecuentes, ¿no? Entonces, este es un competidor muy bueno a la tecnología GEL. Les mencionaba que la tecnología BRLA GEL era buena para aplicaciones solares, pero la de litio también tiene una aplicación muy buena, especialmente su elevado número de capacidad de descarga, ¿no? Ahora, la capacidad de darme ciclos de descarga también va a depender a qué niveles de descarga he descargado la batería y cuántas veces he descargado a 100% de descarga. Por ejemplo, si yo utilizo la batería frecuentemente a un 100% de descarga, prácticamente hasta agotarla completamente, a lo sumo podré llegar a utilizarla 2.500 veces, ¿ya? Ese va a ser su límite. Pero
ese límite de número de descargas va a aumentar si yo lo descargo, por ejemplo, al 90%. En ese caso ya tengo mayor capacidad, ¿no? Puedo llegar a 4.000. Ahora, si la descargo solo hasta el 80% de descarga, puedo tener mayor cantidad de descargas. ¿Ya? Bien. Y vamos cosiendo un poquito. ¿Ya? Vamos cosiendo un poquito por el tiempo. Me parece que me he hecho ganar un poco con el tiempo. Bien. Eh, yo soy de alguien que como cuando está haciendo algo, le dan un golpe con celular y ya no me acuerdo dónde estaba. Estábamos en los ciclos de descarga. Ya. Tip of discharge significa la profundidad de descarga. Entonces, el número de ciclos que me puede dar una batería va a depender hasta qué nivel de descarga le he descargado frecuentemente. Eso hay que analizar, ¿no? En sistemas solares se hace, por ejemplo, un análisis muy completo para estimar qué cargas requiere más tiempo de descarga, más tiempos de autonomía, cuántas cargas se utiliza más frecuentemente. Es otro análisis, ¿ya? Bien, acá tenemos entonces la comparación principal que les decía, ¿no? Fíjense, en la batería PRLA, mi curva de descarga no es recta, corresponde a un patrón logarítmico, entonces por eso se trabaja en la batería BRLA con rates, ¿no? Rate de descarga para calcular su capacidad en amperios hora. Lo que no ocurre en la batería de litio, donde mi curva en realidad ya es casi una recta, ¿no? Y mi comportamiento es constante en un rango amplio de 20-80%. ¿Ya? Bueno, otra característica de la batería de litio es que ocupa menos volumen y menos peso que un banco de baterías de la misma capacidad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, estoy comparando un banco de baterías de litio de 500 amperios hora y lo comparo con un banco de baterías plomo ácido de 500 amperios hora. El de 500 amperios hora, el plomo ácido va a ser mucho más pesado y va a ser mucho más grande. Entonces, sí es la de litio tiene una aplicación óptima en sistemas de aplicación estacionaria. Bien, vamos a pasar acá a mostrarles el procedimiento de cálculo que tenemos nosotros en Atlantic Power para los sistemas de batería. César va a tomar el control de esta parte para explicarles el software de monitoring, perdón, software de cálculo de tiempo de autonomía de baterías. Listo, Charlie, muchas gracias. Bueno, voy a hacer aquí la explicación rápidamente. En Atlantic Power venimos desarrollando herramientas para facilitarle la vida a nuestros aliados. Esta vez tenemos un dimensionador de baterías. Este dimensionador está basado en la norma IEEE 485. Aquí en el chat les voy a poner mi correo y quien de pronto eh, quiera acceder a él, con mucho gusto le compartimos el enlace. Un segundo, a ver. Ok. Aquí está mi correo. Listo. Y les voy a mostrar rápidamente pues la interfaz y todo lo que podemos hacer. Esta es la pantalla principal. Aquí tenemos un listado, digamos, de los cálculos que se vienen haciendo. Tenemos dos formas de generar dimensionamientos de baterías. Una es en la parte de sizing y el otro es el runtime. En sizing podemos generar tiempos, crear reportes donde vamos a seleccionar las baterías adecuadas para el tiempo de autonomía que queremos. Aquí pues datos básicos del proyecto, por ejemplo, no sé, pongámosle central de energía y ponemos el nombre de nuestro cliente, una generadora, por ejemplo. ¿Qué potencia necesitamos nosotros para soportar con baterías? No sé, por ejemplo, pensemos en 100 kVA. Y los dos métodos de cálculo que nos dice la IEEE 485 es por potencia o por corriente. Entonces, en corriente simplemente nos va a preguntar pues qué corriente es la que vamos a drenar o le vamos a exigir al el sistema de almacenamiento. Y en potencia vamos a tener que utilizar tanto lo que es la eficiencia del sistema, puede ser una UPS, cuál es su eficiencia en el DCAC, y el factor de potencia con el que lo vamos a hacer.
Aquí seleccionamos si son baterías o celdas y aquí podemos escoger las baterías del portafolio de Atlantic Power. Entonces, si yo quiero buscar una batería específica, pongo por ejemplo el amperaje, ¿sí? Aquí me lo muestra. O si quiero que el dimensionador me muestre varias alternativas, todas las alternativas posibles, él me lo va a mostrar, ya les voy a decir cómo. Supongamos acá que tenemos un factor de potencia 1 con una eficiencia típica más de una UPS 95%. ¿Cuántas baterías por string? O sea, por banco de baterías. Entonces, pongámosle baterías por string. ¿Y cuántos tiene cada string? Entonces, digamos que una UPS normal tiene 40 baterías. Busquemos una autonomía por ahí de unos 10 minutos y el voltaje mínimo por celda para baterías BRLA, pues estos son los típicos, digamos, los que muestran en las fichas técnicas. Aquí podemos escoger 1.75, que es como normal. La temperatura a la que opera el espacio donde están las baterías, la temperatura del electrolito, digamos lo que dice cualquier fabricante estándar es 25 grados centígrados. Y aquí podemos escoger si le vamos a poner un factor de envejecimiento, el Age Factor, y un margen de diseño adicional. Entonces, la IEEE 485 que nos dice que hay que escoger un margen de diseño del 10 o del 15% para tener, digamos, un crecimiento a futuro cuando no se conoce la carga exacta. Y el factor de envejecimiento está relacionado con que la batería debe dimensionarse para que en el fin de su vida útil, que es cuando la batería está en el 80% de su capacidad, siga cumpliendo los requisitos eh, de, de autonomía para la carga calculada. Con estos datos ya nosotros podemos hacer un cálculo, la plataforma nos genera aquí el cálculo y podemos ver los resultados. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los datos que ya habíamos diligenciado y nos va a mostrar aquí una gráfica de todos los productos que podemos seleccionar. Aquí a mano izquierda vemos la cantidad de strings, o sea, la cantidad de bancos de baterías que nos va a arrojar la solución, el dimensionamiento, y cada puntico de estos es un tipo de batería. Entonces, por ejemplo, para dos strings de baterías, con un oversizing aquí del 101%, es decir, que estamos excediendo en 1.49% la autonomía que calculamos. Nos dice que con dos strings de baterías ATP-HR 280 vatios podemos tener esta solución. Aquí nos muestra todas las familias de baterías que mencionaba Carlos. Tenemos las baterías AGM, baterías de propósito general, de high rate o baterías tipo gel. Y dependiendo del icono que ustedes vean acá, pues pueden seleccionar. Por ejemplo, aquí nos dice que con un solo banco de baterías 12-250 amperios, podemos tener esa solución. Entonces vemos que en la gráfica vamos a tener todas las alternativas que queramos nosotros ver. Y aquí entonces si queremos ver el reporte, entonces vámonos aquí a baterías FT 12-250, aquí la tenemos, la vamos a buscar acá. Podemos escoger cualquiera de los reportes que tenemos acá. Por ejemplo, aquí nos dice que con baterías 12 voltios, 125 amperios, dos bancos de 40 amperios. También tenemos la misma solución, tenemos los mismos bancos de baterías y un oversizing del 113%. Si descargamos el reporte, podemos ver el reporte o el datasheet de la batería. Al dar clic en el datasheet, pues nos carga el datasheet de la batería que nos está proponiendo. Y al darle clic en el reporte, tenemos un informe completo con el cálculo realizado, los márgenes que hayamos seleccionado y el tiempo de autonomía. Por ejemplo, aquí nos dice que nos da 13 minutos con estas baterías. Entonces es una herramienta muy buena, muy sencilla. Y en la parte del runtime, muy rápidamente, lo que hacemos es también escoger el tipo de batería o celda. Lo vamos a calcular por potencia o por corriente. El grupo de baterías que yo quiero seleccionar, digamos que quiero una batería para un sistema solar, una planta solar, entonces vamos a irnos con baterías tipo gel. ¿Qué modelo de batería quiero yo? Entonces pongámosle que una de 150 amperios. ¿Qué potencia quiero? Digamos que los mismos 100. ¿Sí? El factor de potencia del inversor, digamos que esto es 0.9, pongamos la eficiencia del 95. ¿Cuántos bancos de baterías tengo yo? Uno, digamos. ¿Cuántas celdas, cuántas baterías o celdas acá escogimos? Si quiero baterías,
¿Y cuántas? Pongámosle 40. El voltaje mínimo de descarga, y aquí lo que nos va a decir en esta opción es cuánto tiempo de autonomía voy a obtener con esta configuración que yo tengo en este momento. Entonces, en el anterior seleccionábamos el tiempo de autonomía y nos decía qué baterías puedo usar y todo el rango de portafolio dentro de Atlantic Power. Y por este método obtenemos es cuánto tiempo de autonomía voy a tener con unas baterías seleccionadas y una cantidad que ya tengo acá. A ver acá qué pasó. Baterías por string. Perdón. Y aquí ya nos genera entonces el cálculo, nos dice que con esta configuración, con 40 baterías de 150 amperios a 100 kVA, tenemos una autonomía de 15 minutos al 100% la batería o al final de su vida útil de 9 minutos. ¿Sí? Y puedo igualmente ver el reporte o la ficha técnica de la batería que se seleccionó y tener en PDF un cálculo para soportar. Nos va a mostrar en una gráfica cuál es el tiempo para el 100% de capacidad de la batería y cuál es el tiempo para el 80%. Entonces, a mi correo me pueden enviar su solicitud. Por favor, que las solicitudes vengan desde, ojalá, un correo corporativo, que la plataforma no nos deja hacer registros de pronto con correos personales. Y con muchísimo gusto conversamos para que puedan acceder a esta herramienta. Listo, Charlie, muchas gracias, por favor. Nosotros como Atlantic Power le ayudamos a seleccionar la tecnología en baterías más adecuadas a sus requerimientos, ¿ya? En tecnología en baterías actualmente existen varios factores que se deben tomar en cuenta en el momento de seleccionar la tecnología en baterías más adecuadas al requerimiento de nuestros sistemas de carga crítica. Si voy a seleccionar una tecnología de baterías plomo ácido BRLA, o es preferible trabajar con una batería de litio de tecnología litio hierro fosfato. Acá, para mi necesidad, tengo que considerar algunos factores, ¿no? ¿Cuál es la necesidad específica? ¿Para qué requiero esta batería? ¿Qué uso le voy a dar? ¿En qué tipo de equipo lo voy a utilizar, no? Puede ser que sean sistemas pequeños que no requieren, que manejen carga importante, pero no tan crítica, que requieran una necesidad específica inmediata, posiblemente sea más rentable resolverlo con baterías tecnología BLA, ¿no? Ahora, si mi tema es capacidad energética de alta potencia, tengo que considerar varios factores, ¿no? ¿Cuánto tiempo de respaldo necesito? Necesito respaldos de bastante tiempo, en bastante potencia. Ten en cuenta que la batería, a medida que crece el requerimiento de energía, también va a crecer el tamaño, el volumen. Voy a necesitar más baterías para lograr tiempos de autonomía y respaldo mayores, ¿no? La confiabilidad de la batería. ¿Qué tan confiable es el sistema de baterías que estoy utilizando, no? Yo no puedo poner mi carga crítica en respaldo de un sistema poco confiable, ¿no? Tengo que asegurarme de que el sistema sea confiable. El espacio disponible es otro factor que hace que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando tengo que instalar un banco de baterías. ¿Qué pasa si tengo un requerimiento de energía, pero no tengo el espacio para instalar un banco de baterías muy grande? Entonces, tengo que recurrir a una tecnología que ocupe poco espacio o que pese menos. ¿Qué pasa si tengo que colocar mi banco de baterías en un edificio donde yo tenga la losa que no pueda soportar gran cantidad de peso? Entonces son factores que afectan al momento de la decisión, pero también afecta el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto disponible, no? Para instalar la solución. Pero eso también tengo que tomar en cuenta otro factor importante. Si la batería que voy a instalar o el sistema de baterías que voy a instalar cuenta con un buen servicio de pre y postventa. Nosotros tenemos una característica, una política en Atlantic Power, ¿no? Nosotros ayudamos y participamos en todas las etapas, ¿no? De la implementación de una solución, desde la parte de soporte preventa, ¿no? Soporte técnico preventa, donde nosotros podemos participar con ustedes en su requerimiento. Ustedes nos avisan qué tipo de requerimiento quieren, nosotros participamos en ayudarles inclusive a dimensionar,
¿no? La capacidad del banco que requieren. Y posteriormente, nosotros les damos el seguimiento técnico, ¿no? El servicio postventa, ¿ya? Son varios factores que afectan a decidir qué tecnología voy a utilizar. Acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Uno de los factores que afecta es el peso y el volumen. Otro factor que afecta es la manera de comportamiento de una curva de descarga, ¿no? Yo acá tengo unas curvas de descarga de BRLA que siguen un patrón de curva que no me da una idea muy clara a veces del comportamiento en amperios hora, pero en una batería de litio tengo un método más seguro de determinar que un amperio hora, por ejemplo, es realmente el amperio hora que se está adquiriendo, ¿ya? Tengo un punto que había resaltado, ¿no? Que indica que en la batería de ácido, de plomo ácido, el electrolito de ácido funciona como parte activa y en el electrolito de la batería de litio, el electrolito no participa. Esto es importantísimo por un punto. Un problema de la batería BRLA es que está sujeta a corrosión. Sus elementos pueden fallar por diferentes motivos, por corrosión interna, debido al comportamiento del electrolito, por sulfatación interna de las placas, que afectan a la resistencia interna y me pueden producir un cortocircuito inesperado entre placas en cualquier momento. Una batería de plomo ácido tiene un problema y es la muerte súbita. Puede fallar de manera imprevista en cualquier momento, cosa que no ocurre con una batería de litio. En la batería de litio, al tener un electrolito que no forma parte de la reacción química, el comportamiento prácticamente de los iones es libre, no tiene problemas de calentamiento, no tiene problemas de sulfatación y eso garantiza una larga vida. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo de un banco de baterías utilizando módulos de litio de 48 voltios instalados, ¿no? Un sistema paralelo bastante grande de alta potencia para una empresa telefónica en Bolivia. Esto se ha instalado exitosamente. Hemos logrado reemplazar con esto a un banco de baterías que llegaba a los 3.000 amperios hora con estos sistemas de una manera muy exitosa, porque ahí tenían un problema, no tenían tiempo, no tenían campo, ¿no? No tenían el espacio disponible para un banco de baterías muy grande. El banco de batería que tenía era obsoleto, fallaba constantemente, entonces tomaron una buena decisión al adquirir este sistema. Muchas gracias a todos por participar de la presentación. Estamos atentos a sugerencias y si tienen alguna consulta, también la pueden enviar por correo electrónico. Sí es, entonces muchas gracias. Por favor, ingresen a nuestras redes sociales para que estén enterados de nuestros próximos webinars y herramientas que estaremos lanzando. Atlantic Power Energy, tanto en Facebook como en LinkedIn. Pueden ingresar y seguirnos para que estén al tanto de todas estas novedades y próximos webinars que tendremos. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.